Buenos días, un saludo especial para todos ustedes. Bienvenido a tu devocional de Amanecer con Jesús. Bueno, quiero compartir una palabra que está en Proverbios 15 y en el versículo número 1, donde el Señor nos habla y nos dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Recuerdo hace unos años cuando estaba estudiando, estaba en octavo, y había una clase que llamaba de estética. Nos enseñan a hacer dibujos y a dibujar letras. Recuerdo un día que estábamos estudiando una letra gótica, una letra muy bonita, y el profesor nos dice: van a hacer una frase y la van a hacer en 2 hojas. Pienso y luego existo. ¿Por qué? Porque antes de nosotros tomar alguna actitud o hablar, debemos de pensar lo que se va a decir. Porque muchas veces la parte emocional, en el momento de las emociones, de la ira o del enojo, nosotros tenemos que aprender algo muy importante, y es de que en la forma de que nosotros le hablamos a las demás personas puede influenciar mucho también en la parte emocional de las demás personas. ¿Cómo le estás hablando a las otras personas? Muchas veces las personas hablan con arrogancia, con orgullo, pero también con ira y con enojo. Y vemos como el Salomón nos está hablando acá, donde él nos está enseñando de que siempre debemos de responder de una forma amable. De pronto a usted le están diciendo cosas malucas o te están insultando, te están ultrajando verbalmente. La mejor manera que tú puedes responder es con una manera amable y gentil. ¿Sabes? Porque eso va a bajar y va a apagar el fuego. Si tú comienzas a responder igual a la otra persona, pues lógicamente van a haber ofensas de lado y lado, y te imaginas hasta dónde van a llegar las cosas. Se va a formar un problema grande. Y lo más importante es nosotros como hijos de Dios saber cómo vamos a responder. Nosotros como hijos de Dios debemos de saber de que si hablamos, como dice la palabra, la blanda respuesta quita la ira. Si hablamos de una manera amable, blanda, entonces podemos calmar la ira de la otra persona. Podemos evitar de que la situación que en esos momentos se está viviendo, que puede ser una situación de acaloramiento, de ira y de enojo, empeore. Pero si tú llegas con una respuesta diferente, eso va a apaciguar a la otra persona. Por eso nosotros tenemos que ir controlando todos nuestros impulsos, todas nuestras emociones, la forma en cómo vamos a responder a diferentes cosas, ¿sí? Y debemos de pensar antes de hablar. Me recordaba lo del colegio cuando este profesor nos enseñó eso. Porque debemos de pensar antes de lo que vamos a decir, de lo que vamos a hablar. Porque nos vamos a evitar muchos problemas y nos vamos a evitar muchas cosas que luego nos vamos a arrepentir. Mira, hay momentos de ira y enojo donde uno suelta alguna palabra y al rato se le pasó el momento de ira, esa emoción, y entonces vamos a estar arrepentidos. Vamos a sentir pena, vamos a sentir vergüenza con la otra palabra. Por eso, con la otra persona. Por eso tenemos que tener en cuenta los sentimientos de la otra persona también. Así como tú sufres o en un momento te da enojo, pues a la otra persona también va a sentir enojo. Así como a ti te ofenden palabras que te digan otros, a los otros también van a ofender palabras de pronto que tú les estás enviando palabras malas. Por otro lado, si vamos a hablar de una manera ruda y agresiva, vas a aumentar la ira de la otra persona. O sea, la parte emocional del otro va a ser aún más fuerte, ¿sí? Esa parte, el enojo se va a incrementar. Por eso nosotros tenemos que saber actuar, a saber hablar en esos momentos de ira y enojo, o en esos momentos donde las emociones
están totalmente por arriba, ¿sí? Por eso hay que evitar y pensar antes de hablar, para que así podamos evitar llevar a una situación conflictiva aún mayor. Es importante que nosotros como personas tenemos que saber de qué palabras pueden impactar más en la vida de los demás. Y hay palabras que son mucho más fuertes que otras. Y ahí es donde nosotros tenemos que cuidarnos de cómo se puede agredir verbalmente a otra persona. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos, amigos y amigas, de cómo vamos a elegir y hablar las palabras que va a salir de nuestra boca, ¿cierto? Entonces, acá en este versículo el Señor nos está hablando a través de Salomón la importancia de controlar nuestras palabras y más que todo en situaciones muy conflictivas. Por eso muchas veces hay personas que hace muchos años, recuerdo que estaba en un banco y un hombre comienza a tratar mal a una de las muchachas que trabaja allí, a una cajera. Y ese hombre hasta con palabras soeces. Yo recuerdo que en ese momento a mí me dio mucha molestia y yo tenía hasta ganas de meterme en ese momento ahí a favor de la mujer, porque ese hombre la trataba con unas vulgaridades y la mujer era totalmente calmada. A lo último los vigilantes tuvieron que ir y sacar a este hombre de allí, pero ¿saben una cosa? Quedó totalmente avergonzado, porque luego se paró afuera y necesitaba entrar de nuevo. Entonces los vigilantes le dijeron que no, porque está en un momento de acaloramiento, de ira, de enojo, echándole culpas a la joven que trabajaba allá, no sé por qué. Pero muchas veces no es la manera de nosotros tratar a las demás personas, sino que tenemos que tener dominio propio sobre nuestras emociones. Y recuerda que el dominio propio es una de las partes del fruto del Espíritu Santo. Si tú eres un hijo de Dios, recuerda que el Espíritu Santo está dentro de ti, pero que en ti también está el fruto del Espíritu, que es el amor, el gozo y la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y el dominio propio, o la templanza. Entonces, ahí es donde nosotros, si tenemos el fruto del Espíritu, tenemos que entrar a tener ese dominio propio sobre las emociones y aún sobre las palabras que vamos a lanzar sobre las otras personas. No podemos estar cayendo en esas cosas del enemigo donde nos está llenando de ira y enojo para tratar mal a los demás. Y no solamente eso, también estar criticando y murmurando de las demás personas. Por eso dice, la blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Cuando estás respondiendo ásperamente, con ira y con enojo, la otra persona aún se va a alterar más. Y van a venir conflictos aún mayores. Mira cuántas personas no están desafortunadamente presos porque cometieron algún error, donde de pronto le hicieron daño a la otra, o aún hay personas que se le han llegado a quitar la vida a otra persona en momentos de discordia, en momentos de ira, de acaloramiento y de enojo. Muy fácilmente se puede caer en eso. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con las respuestas. Por eso habla la palabra, la blanda respuesta. Pero cuando tú das una palabra áspera, lógicamente es como tú tener fuego y vas y le echas un combustible, una gasolina, lógicamente eso va a explotar más, ¿sí? Pero tenemos que tener sabiduría. Recuerda que tú eres un hijo de Dios y de que de tu boca deben de salir palabras que edifiquen y palabras de bendición. Por eso en todas nuestras relaciones es muy fundamental la comunicación, tener buena comunicación con las demás personas, pero es especialmente muy importante las relaciones interpersonales. Por eso hoy el Señor nos está enseñando algo muy importante. ¿De qué palabra van a salir de nuestra boca? ¿Qué palabra vamos a lanzar? ¿Estamos enojados? ¿Están nuestras emociones todas revueltas ahí? ¿O queremos dar una blanda respuesta, donde eso va a calmar la ira de la otra persona? Por eso es muy importante la enseñanza que nos está dando hoy el Señor. Y nos enseña la empatía, donde nosotros tenemos que ponernos en el lugar de la otra persona. Muchas veces nosotros cometemos errores y la otra persona entra en enojo. Entonces más bien tenemos que tener cuidado de no llenarnos de ira ni provocar a la otra persona a ira también, ¿sí? También tenemos que pensar cómo las palabras que le vamos a decir le pueden afectar a esta persona.
Hay personas que son personas que tienen un vocabulario muy feo, aún cristianos, y tenemos que cuidarnos del vocabulario, tenemos que cuidarnos de cómo estamos hablando, de cómo nos vamos a expresar delante de las demás personas. Por eso palabras oeces ya no pueden existir en nosotros, los hijos de Dios, sino que tienen que ser palabras que ayuden a edificar a las demás personas. Mira cómo estás hablando, piensa antes de hablar y cómo tu palabra va a afectar a la otra persona. Si va a ser para bien o para mal. Hay momentos en que nosotros pasamos tiempos difíciles. Eso mismo le puede pasar a la otra persona. De pronto está furiosa por algo y se enoja por nada y puede ser que esté pasando momentos difíciles. Que están viendo de nosotros, tenemos que mirar eso. Porque nosotros pasamos momentos difíciles y momentos de enojo. Eso mismo puede pasarlo con otra persona. Por eso uno tiene que tener, digámoslo así, misericordia con las demás personas y que nuestras palabras puedan influenciar mucho en el estado emocional de esa persona. ¿Sí? Tú no sabes por qué está pasando la otra persona. La otra persona puede estar pasando por un duelo o algo que le sucedió que sea delicado para su parte emocional. Entonces, vamos a reflexionar sobre este versículo, sobre la forma en que nos estamos comunicando con las demás personas. Vamos a reflexionar de que si llega un momento de discusión, tenemos que pensar antes de hablar, ¿sí? Para que no hayan cosas muy grandes o problemas muy superiores a los que podemos llegar a tener. Tenemos que pensar en qué palabras vamos a hablar para no llegar a herir a las otras personas. ¿Listo? Por eso piensa y luego hablas, para que después no lleguemos a herir a otras personas. Y vuelvo y te digo, y tampoco murmurar de los demás, y menos de los hijos de Dios y los ungidos de Dios. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Nos vemos queriendo ir mañana a las 7. Te invito para que visites nuestro canal de Martín López. Puedes compartir allí la palabra que está ahí, los devocionales, las prédicas. Te invito para que te suscribas. Y estamos para escucharte, orar por ti y para atenderte. Te puedes comunicar con nosotros en el WhatsApp que aparece ahí. Nos vemos mañana a las 7. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Un abrazo para todos.